Buen día. Mi grupo es el grupo número 2 y estamos conformadas por Nicole Muñoz, Catalina Olarte, Gabriela Rincón, María Fernanda Díaz y quien les habla, Lizeth Parra. El día de hoy les presentaremos 3 documentos. Iniciaremos con el método de la pedagogía científica de María Montessori. Continuaremos con alimentar a los pájaros y terminaremos con los tiburones muerden. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicole Muñoz. En esta ocasión vamos a hablar sobre el método de la pedagogía científica de María Montessori. Va a estar dirigido por mi compañera Lisette y quien les habla, Nicole Muñoz. Para empezar, recordaremos quién fue María Montessori. Fue una pedagoga italiana que renovó la enseñanza desarrollando su método, conocido como el método Montessori, que se aplicaría inicialmente en las escuelas italianas y más tarde en todo el mundo. Dirigido especialmente a los niños y niñas en la etapa de preescolar, se basaba en el fomento de la iniciativa y capacidad de respuesta de los niños y las niñas a través del uso de un material didáctico especialmente diseñado. El método proponía una gran diversificación del trabajo y la máxima libertad posible, de modo que los infantes aprendieran en gran medida por sí mismos al ritmo de sus propios descubrimientos. El texto nos habla sobre una parte que yo considero importante, que dice que para tener métodos naturales es necesario que poseamos numerosas observaciones exactas y racionales sobre los infantes en las cuales se ha de establecer las bases de la educación y de la cultura. Bueno, otro aspecto que considero importante en esta primera parte del texto es que también nos menciona una frase importante, la cual es: el sabio no es el manipulador de instrumentos, sino el conocedor de la naturaleza, a quien ésta le releva sus secretos coronándolo con la gloria de los descubrimientos. En este documento se muestran varios ítems de aspectos o factores importantes en el método. Voy a iniciar con el ambiente. Se establece fundamental la libertad de los niños y las niñas en cuanto a la manifestación de sus necesidades y aptitudes, que incluso puede ser que éstas no se den a cabo porque el ambiente no las propicia. Entonces es aquí donde el método de la observación toma tanta importancia para el rol docente, en el cual debe entonces diseñar adecuadamente el ambiente que posibilite las manifestaciones naturales de los niños. También se habla de la libertad de los niños y las niñas, pero no se dejan de lado los límites de comportamientos. Aquí se menciona la educación de las buenas maneras y de los actos. Bueno, otro aspecto que se menciona en este texto sobre el método de la pedagogía científica son los ejercicios de la vida práctica. Bueno, en este nos dicen que existen ejercicios que permiten afinar la atención del infante para alcanzar un fin determinado, como por ejemplo los telares sencillos con los cuales pueden aprender a abrochar, a abotonar, a hacer nudos, entre otras cosas. Bueno, también nos mencionan que se hicieron experimentos poniendo niños de 3 y 4 años a lavar vasos de vidrio y se observó que el lavado de objetos frágiles en los infantes ponen un especial cuidado, conscientes de la confianza que se les deposita por parte de los adultos que pues les hicieron estos experimentos. Ahora hablaré de cómo debe ser la lección de la materia. Aquí nos describen en cuanto a dar lecciones y se resalta la sencillez de estas. Por ejemplo, para enseñar sobre un objeto o instrumento, a veces basta con decir el nombre del objeto y sin dar mucha explicación, hacer la demostración de cómo es su utilización. Con esto, ya puede que en ocasiones ya se haya concluido la lección. Otras características también nos habla de la importancia de las diferencias en aspectos como el ruido y el sonido, el observar y el escuchar. Otro apartado de este texto habla sobre la naturaleza en la educación. En este nos dicen que durante mucho tiempo fue considerada la influencia de la naturaleza en la educación como un aspecto meramente moral.
Asimismo, solamente se buscaba el desarrollo de algunos sentimientos suscitados por elementos de la naturaleza, como las flores, las plantas, los animales, los paisajes, los vientos, la luz, entre otros. Más adelante se trató de aplicar la actividad del infante a la naturaleza, pero pues de igual forma cabe destacar que el concepto de vivir en la naturaleza es una conquista más reciente de la educación. Asimismo nos dicen en ese apartado que toda clase puede tácticamente trasladarse al parque, así como la aritmética apoyarse con los dedos. Y por último, otro aspecto que es presentado aquí en este apartado es el conjugar el concepto de gimnasia con el trabajo al aire libre. Es importante reconocer que los infantes están en una edad en donde sus movimientos tienen un interés fundamental. Este interés parece darse o parece ser que los niños son ansiosos de saber cómo han de moverse. Los ejercicios. Al iniciar con los ejercicios se implementan pocos estímulos para después agregar cantidad de objetos semejantes en cuanto a su fin, pero con grados de diferencia, como por ejemplo materiales para el trabajo sensorial. Los elementos que se implementan para este tipo de ejercicios, todos tienen el mismo fin con respecto a dichos estímulos sensoriales. Pero no por eso los materiales van a ser iguales, porque entre ellos van a variar sus texturas. Bueno, con respecto al aspecto de distinciones visuales, en este nos mencionan que por medio de encajes sólidos se produce material para la percepción visual, como por ejemplo en tres ejercicios, en el cual el primero se basa en que los cilindros son de igual sección, pero diferente altura. En el segundo ejercicio, los cilindros son de igual altura, pero la sección decrece. Y en el tercer ejercicio, los cilindros disminuyen en las tres dimensiones, resumiendo las diferencias que hay en los encajes. En cuanto a las generalidades sobre la educación de los sentidos, se describen dos fines con la educación. El primero es el biológico y el social. El biológico aporta al desarrollo del sujeto y el social hace referencia a la adaptación del sujeto al ambiente. La educación de los sentidos se cataloga de una gran importancia porque antecede las actividades intelectuales superiores en el rango de 3 a 7 años. Bueno, uno de los aspectos que son muy importantes, los que se mencionan en el texto, el aspecto de la maestra. En este nos dicen que nosotros como maestros debemos tener presente en esta educación que no consiste en darle al infante conocimiento sobre las cualidades de las cosas como las dimensiones, las formas, los colores, los tamaños, entre otros aspectos, sino la posibilidad de que el infante los apropie, que utilice esos elementos, que los conozca, pero que se apropie de ello. En cuanto al aspecto de la técnica de las lecciones, dice que se debe presentar en el espacio solo los objetos que se van a ejecutar, dejar claro el uso adecuado de estos porque el niño puede imaginar de pronto diversas maneras de su implementación y también la importancia de que cada objeto tenga su propio lugar y siempre permanezca allí. En las lecciones de los tres tiempos, bueno, en esta nos dicen que las lecciones de tres tiempos se usaban para infantes deficientes. Se usaba la asociación de imágenes y la palabra correspondiente. Bueno, en el primer tiempo se dice que se da la asociación de las percepciones sensoriales con el nombre, donde habrá que decir en voz alta todos los nombres, adjetivos necesarios para que el niño pueda percibir los varios sonidos que componen la palabra. En el segundo tiempo se da el reconocimiento del objeto que corresponde al nombre, probando y cerciorándose de que el nombre ha quedado asociado al objeto. Y por último, en el tercer tiempo es donde se recuerda el nombre correspondiente al objeto. Pues esto es una comprobación rápida de las lecciones anteriores. En el aspecto de conversaciones acerca de los prejuicios, los niños y las niñas van adquiriendo nociones y lenguajes. Aquí se menciona entonces que cada descubrimiento es causa de alegría y sentimientos de motivación que animan a los niños y niñas a la búsqueda de nuevas sensaciones y experiencias en el ambiente.
Bueno, para finalizar, este texto sobre el método de la pedagogía científica de Montessori nos habla sobre las fortalezas a desarrollar en el niño. La primera fortaleza que se menciona es la de elevación, que hace referencia al silencio y las abstracciones materializadas que están paralelo a la educación de los niños sin deficiencia y los mentalmente deficientes. La otra fortaleza que se menciona aquí es el lenguaje gráfico, que se refiere al análisis de la mano que escribe. La otra es la preparación directa para la escritura, que hace referencia al análisis de sus factores, la inteligencia libre de mecanismos, la lectura. El otro es el lenguaje en el niño, que hace referencia a la enseñanza de los números e iniciación de la aritmética. Y por último, el dibujo y el arte representativo, que se refiere a la iniciación en el arte musical. A continuación, mi compañera Gabriela Rincón expondrá el siguiente documento. Alimentar a los pájaros. Este es un trabajo que se da en la Escuela Infantil Municipal San Somerial en la ciudad de Vitoria-Gasteiz con niños de 1 a 3 años de edad. Las principales intenciones de esta propuesta son fortalecer la voluntad, realizar una actividad con sentido, enseñar a los niños y niñas a qué hay que esperar, adquirir hábitos de responsabilidad y de cuidado, por supuesto siempre desde la propia libertad e interés, y relacionarlos con los animales, en este caso aves. La idea principal de esta propuesta es que los niños aprendan a convivir con seres vivos, en este caso, como ya lo mencionamos, con aves, en donde día a día los niños van a tener ese contacto directo, van a poder elaborar los alimentos que más adelante van a consumir los pájaros y van a poder tener todo un proceso con el contacto con la exploración del medio, con la naturaleza. Es importante resaltar que aunque esta propuesta surge con una intención, poco a poco se transforma en una propuesta pedagógica con un gran sentido y contenido pedagógico. Este es un trabajo en donde se abordan los 4 sentidos básicos. Los maestros y maestras que han diseñado esta propuesta tienen su mirada principalmente en los sentidos. El sentido del tacto, al palpar un elemento natural, en este caso cuando los niños y niñas elaboran el alimento para los pájaros, el pan, tocan diferentes texturas, el pan del día, el pan viejo, el pan duro y hacen trocitos pequeños. El sentido vital es el sentido de la vida, el afán de hacer, su impulso motor, su girar, su correr, su andar y hablar. El sentido del movimiento, el cual está en las manos, en los pies, en nuestra laringe que vibra cuando escucha voz humana, al correr detrás de los pájaros y al ir a la cocina. El sentido del equilibrio, la quietud del escuchante, el preparar con esmero las migas, los trocitos sentados o de pie. Ofrecer ejemplos dignos de ser imitados. El niño en sí, a través de la imitación, la fuerza y el estímulo de crecer. Acercar al niño al entorno natural, estimulante y rico. Acercar al niño al mundo animal, a la realidad. La sensibilización a través del cuidado, el respeto, el afecto y el amor. Fortalecer la voluntad de niños y niñas a través de la actividad rítmica y a lo largo de las estaciones. ¿Por qué a lo largo de las estaciones? Esta actividad se maneja en el tiempo, es decir, cuando los niños ingresan, se maneja el tiempo en el ritmo de las estaciones. Este clima permite vivenciar y sentir cada época con intensidad, regalando días de viento, de frío y de nieve, y por ello hablo de las estaciones del año. Estas estaciones permiten acercar a los niños y a las niñas al mundo natural del que formamos parte. Educar en valores. Por supuesto, los niños, al comprometerse con esta tarea de alimentar a los pájaros y de convivir con ellos, asumen auténticas responsabilidades, tareas que requieren de constancia, paciencia y sentido del orden. Permitir a los niños y niñas llegar a través del juego y del trabajo al sentido de la vida, que los niños descubren, que los niños se asombren con todo lo que ven en el día a día junto con los pájaros. Desarrollar el sentido social, en relación con la cocinera, con las demás personas que enriquecen y aportan el afecto material para la actividad. Proporcionarles a los niños imágenes bellas, que les permitan tener un conocimiento previo sobre los pájaros, sobre el mundo que les rodea y sobre la naturaleza. Los maestros y maestras, líderes de esta propuesta,
han diseñado esto con todos los parámetros. Ellos planear y dirigir la actividad, y es así como niños y niñas cuando llegan al aula lo primero que hacen, tipo a las 9 de la mañana, es ir a la cocina, pedirle a la cocinera los alimentos que quedaron del día anterior, el pan, para así realizar el alimento para los pájaros. Es así como luego de realizar este alimento ellos salen, ponen el alimento a disposición de los pájaros, entran al aula y desde el aula pueden vivenciar y evidenciar cómo los pájaros disfrutan de la comida que los niños y niñas han dispuesto para ellos. Las conclusiones. El estar en contacto día a día con los pájaros les da una cualidad especial. Establecer una relación con los seres vivos, un intercambio verdadero, permite que los niños se sensibilicen y que por supuesto tengan una exploración del medio, un acercamiento a la naturaleza que no es solamente a través de imágenes ni simplemente a través de videos, sino que los niños y niñas viven la experiencia y son partícipes y protagonistas de ella. Luego de haber escuchado esta tan interesante propuesta pedagógica de los docentes para con los niños y niñas, te invitamos a que nos des tu opinión acerca de ella, nos digas qué te suscitó interés de la propuesta y qué cosas mejorarías de ella. A continuación, María Fernanda Díaz y Catalina Olarte con el siguiente documento. Los tiburones muerden. La escuela pública Juan Carlos Romero se inserta en un barrio de población musulmana con un estatus socioeconómico bajo. Estos niños y niñas crecen en un entorno desfavorecedor y la escuela se halla con un sentimiento de responsabilidad para así ofrecerles posibilidad de experiencias y de esta forma compensar un poco las limitaciones con las que ellos crecen. ¿Por qué los tiburones? Bueno, este proyecto surge en un grupo de niños y niñas de 3 años. Es un grupo muy cortante y reservado para expresarse. Usman dijo un día: yo he visto un tiburón. Founty se levantó y muy digno informó con su media lengua: los tiburones muerden. Y varios a coro asintieron: sí, muerden. Rápidamente, Numidia, en el egocentrismo propio de su edad, quiso adquirir protagonismo. Mi papá me ha comprado un tiburón. Pero claro, no coló. No, que viven allí, dijo Jalid, e hizo como si señalase un lugar. ¿Dónde, Jalid?, le preguntó. Allí, dijo ahora un poco avergonzado de no saber explicarse. Pero Ismael salió rápido al quite. En la playa. Usman volvió a informar: tienen dientes. Y la palabra dientes ocasionó que todos los niños empezaran a hablar al mismo tiempo entre ellos. Todos se señalaban los dientes y comenzaron a hablar sobre la cualidad de morderse como si fueran tiburones. Todo esto dejando una gran sorpresa para Usman. Casualmente, Usman llevaba con él una fotografía de un tiburón blanco con la boca bien abierta. Y les dijo: ¿quién quiere ver un tiburón? Hubo silencio, incertidumbre y miedo. Entonces, Usman enseñó la fotografía uno a uno. Recortó la foto y la pegó en una cartulina y le escribió debajo, delante de todo el grupo: tiburón. Comienza el trabajo. En este apartado, el maestro empezaba proponiendo una duda en sí. ¿Por qué no trabajar con materiales reales y no con imágenes caricaturizadas? Nos planteaba 2 preguntas. La primera decía: ¿por qué enseñarles con imágenes caricaturizadas, con expresiones amables y demás, para luego reaprenderlo como es la realidad? El mundo está afuera. ¿No se debe descubrir tal y como es? En lo siguiente nos hablaba acerca de la asamblea que hacía cada día. Empezaba mostrando la revista de submarinismo para mirar las fotografías. Explicaba cada foto,
que allí estaba. Les daba también la oportunidad a los niños de tomar la revista y verlo ellos mismos. Después de varios días se familiarizaron con los tiburones. Pasaron de un planteamiento principal, que era los tiburones no muerden, a pasar a los tipos de tiburones, fotos de sus partes, los barcos y demás. Nos hablaba también de un rincón, en donde colocaba todo el material encontrado por los niños de una manera colectiva. También pidió recursos a sus padres, información o lo que ellos pudieran aportar para el conocimiento de los niños. Duró varios días esperando que los padres trajeran diferentes cosas, hasta que por fin un niño trajo. Él se alegró tanto y lo interesante de este momento fue cómo él usó eso para impulsar a los otros niños para que trajeran aún más cosas, hasta lograr que los padres mandaran libros, enciclopedias, DVDs, hasta un juguete de un tiburón, juegos y hasta un documental.